Hola adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Yo te quiero hacer una pregunta, si quedas atrapado en una línea temporal que no es la tuya, ¿qué harías? ¿Buscarías a tu otro tú o intentarías huir de allí y volver a tu curso normal del tiempo? Cuéntame en los comentarios que me encantaría leer tu valiosísima opinión. Hoy hablaremos de la serie que nos dejó a todos locos. Sí, señores, de Loki. Así que sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. Rueda la hermosísimo Tom Hiddleston. Loki es una de las mejores series de la plataforma de streaming Disney y por ende una de las mejores de Marvel, y quedó demostrado en esta primera temporada trayéndonos a un personaje interesante al cual se le puede sacar muchísimo potencial. Pero vamos a empezar por lo que menos me gustó para así pasar a lo que más me gustó y bueno, seguir con el video. La serie es ¿Ves? Se está alejando. ¡Vuelve! ¡No va a volver! ¡Lo ofendiste! Tal vez diferente dialecto. Ah, claro, la serie estaba escrita en idioma cetáceo. Y la verdad, a veces me daba mis bostezos porque tenía demasiados diálogos y poca acción, y aunque sé que esos diálogos son importantes para la construcción de toda la trama, confieso que quise dejar para después el seriado. Pero no, lo seguí, me lo aguanté y dejé que siguiera rodando. Bueno, ahora pasemos a lo bueno. Sí, señores, este seriado es como un cocorico, no tiene presa mala. Loki tiene un objetivo claro y es robar el Tesseracto para escapar de los Vengadores. Es decir, que Loki se ambienta después de los eventos de Avengers Endgame. Hasta aquí, todo perfecto. Pero la cosa cambia cuando Loki es enviado a la ABT para rendir cuentas por desviarse de su curso normal del tiempo. Es decir, por salirse de su línea temporal. Dije lo mismo pero con otras palabras. ¿Alguna otra brillante idea? Durante los episodios vemos un excelente arco del personaje, dejando al descubierto a un Loki vulnerable y lleno de miedos y dolor. Eso lo podemos ver cuando se da cuenta de lo que sucedió con él, su madre y Asgard. Y otras cosillas más. Pero amé de sobremanera la idea de cómo usan en el seriado las variantes, abriendo con este tema el tan esperado multiverso del UCM. Sylvie es un súper personaje y con su actriz Di Martino, divina ella, que desde que la vi con Loki aliada pensé, esta vieja lo va a traicionar. Y es que ya me parecía muy perfecto que Loki aceptara sus errores y quisiera hacer las cosas bien, como para que su variante fuera una almita de Dios. Ese cuento no me lo creí. ¿Me dejaron más loca? Pero yo no soy tú. ¡Ah! ¡Ay, no! Lo devolvió a la ABT. Con el ingreso de todas las variantes de Loki, casi finalizando el seriado, empezamos a expandir nuestra mente y darle la bienvenida al multiverso. Eso me dejó con ansias de ver más sobre esta serie. Lo que me lleva a decirles lo segundo que me encantó, y fue esa escena post créditos cuando nos trolean con un Loki regresará en una segunda temporada. Yo quedé como, what the fuck. La verdad no pensé que hubiera segunda temporada de Loki, porque pensé que de aquí ya saltarían a Doctor Strange o a Spider-Man, pero al parecer nos van a hacer esperar un poco más para ir al cine y ver estas maravillas. Y mientras tanto nos dan contentillo con las series, que no está mal, pero cómo me gusta ver estas películas en cine. Como les decía, Marvel ya dio un gran salto a la cuarta fase, que se inició con Black Widow en los cines y obviamente con WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno y Loki en televisión. Y esto demuestra los grandes cambios que tendrá la compañía con el ingreso de nuevos personajes multiversales que llegarán para construir nuevas historias en un universo repleto de variedad. Loki representa lo raro y diferente de este universo, ya que al ser el dios de las mentiras o del engaño y a veces asociarse con su hermano y por momentos traicionarlo, nos demuestra lo mentalmente desequilibrado que está. ¿What? ¡Ay, no! ¡Ay, no quiero! Así como nuestra queridísima bruja escarlata Wandita. Pienso que estos dos armaron la de Troya y lo que viene es épico y emocionante para nosotros los fans. Ahora vendrán personajes muy oscuros y versiones muy diferentes de lo que veníamos viendo.
Solo espero que esto no sea algo malo para Marvel, ya que todos tenemos unos conceptos e ideas muy arraigadas de las primeras 3 fases. Claro está que Marvel lo que quiere es reinventarse hacia los nuevos públicos más jóvenes e incluir superhéroes que los representen, como los hijos de Wanda y hasta la variante de Loki niño de 12 años. El concepto del libre albedrío fue un tema que me pidió un usuario del canal y me pareció interesante poder hablar de este tema en este video. Mobius dejó claro el tema diciéndole a Rabona Rabona ese nombre que le pusieron sin... A ver, otra vez. Mobius dejó claro el tema diciéndole a Rabona que las personas deben tener la opción de escoger por su propia cuenta lo que quieren hacer o no, teniendo conciencia de si eso lleva consecuencias hacia otras personas o hacia sí mismas. A lo que Rabona le contesta que el no tener libre albedrío es lo que ha hecho que la línea temporal mantenga su curso gracias al control que se ha tenido en la BT. Aquí es donde entramos en conflictos internos, ya que si yo puedo tomar mis propias decisiones sin que nadie me lo impida, tengo la libertad de mis acciones. Pero si esa libertad se le da a alguien que no sabe usarla, generará un caos en el mundo. Así que los humanos tenemos la libertad de escoger nuestro destino, y si nos vamos por el lado espiritual y creemos en Dios, es un acto de amor por parte de ese ser supremo al que llamamos Padre, porque Él no nos quiere tener limitados en un mundo, ya que sabe que su creación, o sea nosotros, estamos hechos a su imagen y semejanza, por lo que Él ya da por sentado su fe en nosotros y su gran amor y compasión por su creación. Pienso yo que cuando algo se retiene o se limita, no se le está dando la oportunidad de mostrar su bondad, sus capacidades, sus talentos, y solo se le está limitando a las acciones que otros quieren que este individuo ejecute. Por eso puedo comparar en parte a Loki con Black Widow, ya que en un momento Natasha le dice a sus compañeras viudas negras: ahora ustedes pueden tomar sus propias decisiones. Y creo que cuando sometes estás limitando para que se haga tu voluntad sin importar lo que piense el otro. Estás enjaulando y reteniendo el flujo normal de las cosas. Así que el que se hayan liberado los multiversos en el UCM fue un acierto total, porque aunque se liberaron distintos villanos, también lo hicieron personajes buenos que están dispuestos a poner orden en los multiversos con la idea de que todos puedan hacer las cosas bien sin limitaciones. Vivir engañados o pensando que lo que vivimos es lo correcto no está bien. Debemos saber la verdad para entender a qué nos enfrentamos en la vida. Por otra parte, el final de cada episodio logró dejarnos con intriga sin tensión, esperando cada semana un nuevo capítulo, por lo que me sentí a gusto con sus finales para que el inicio del siguiente nos llevara a un escenario completamente distinto del que nos dejaron. Pero lo que sí me dio un poco de susto fue cuando Mobius no reconoció a Loki. Sentí miedo y pena por él al darse cuenta de que quedó como en un limbo y que ahora no sabe qué línea del tiempo tomar para encajar en algún lugar. Sentí pena por Loki y la verdad espero que esto solo sea una lección para que él tenga la oportunidad de redimirse, se pase al lado de los buenos y pueda volver a una línea temporal donde sea aceptado y amado. Mis adictos y amantes del cine, quiero saber si a ustedes les gustó la serie o no y por qué. Cuéntenme aquí en los comentarios qué fue lo que más les gustó, lo que menos les gustó. A mí personalmente me encantó este seriado y me dejó con mucha intriga de saber qué más va a pasar en el universo cinematográfico de Marvel. Mis adictos y amantes del cine, en este momento están saliendo mis redes sociales, también mi página web y mi podcast por si quieren ir a visitarme en esas otras redes sociales. También las dejo aquí abajo en la descripción. Si a ustedes les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir este video con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos en otra línea temporal. Un abrazo gigante.